Muy buenas tardes. No, fuera de base con Joaquín Alberto Ramírez, que siempre, como cada miércoles, nos distingue con su presencia para hablar de diversos temas, no solo de política, sino hoy vamos a poner a Joaquín Alberto en su agua, nadar como pez en su agua. Vamos a hablar un poquito de medicinas al entrar. Joaquín Alberto, saludos, buenas. Bueno, sí, el Control Marte hizo un viraje a primera. Sí. Bueno, eso, para que la gente sepa que esto es en vivo. Sí, no, contento. Y bueno, hoy me pongo yo la bata de médico. Entonces, sí, póntela. Siempre me pongo la boina. Sí, no, la boina de guerrillero. La boina está siempre con un poco de telaraña. Sí, no, ahorita desempolva la que ahorita viene. Sí. Mira, Joaquín Alberto, indudablemente que este gobierno que ha cometido muchos errores, un gobierno que llegó al solio presidencial en medio de muchas promesas, la mayoría, yo diría un 95% no se han ejecutado, y que la gente todavía en este tramo final del gobierno del presidente Luis Abinader, quizás una parte de la población que votó por él alberga positivas esperanzas de él, pero cada día que pasa como que no sé, se desentienden, tratan de buscar otras cosas, patitas, la quinta, sexta, octava pata, que no aparece, tratan de buscarla. Y por más que lo que hacemos opinión, criticamos de manera positiva para que superen esos obstáculos, y quizás se conviertan en una opción de poder. Y qué bueno que no lo escuchan. Qué bueno que no le escuchen esas sugerencias y que sigan su camino. Mira, ahora está en la palestra pública un tema sumamente neurálgico que hace 2 semanas, si mal no recuerdo, creo que tú y yo lo tratamos aquí, aunque de manera ligera. Es el programa de medicamentos de altos costos. Ese programa creado hace ya un tiempo del Ministerio de Salud Pública para extender una mano amiga hacia aquellos que quizás no tienen ninguna esperanza de vida, no porque la ciencia no haya descubierto o aislado medicamentos especiales que sirvan para tratar esas afecciones, esas enfermedades terminales en el pasado, como son el cáncer, entre otras, sino porque el bolsillo no le alcanza para comprar esos medicamentos. Y aquí hay que estar claro que hay gente que muere por una aspirina, hay gente que muere por no inyectarse a tiempo una insulina. Esa diabetes le va ocupando paso a paso el cuerpo, primero lo deja ciego, después le rompe el sistema de los riñones, el sistema renal, hasta que la persona muere, ¿verdad? Pero eso es por no tratarse. El que tiene una enfermedad supuestamente terminal y tiene recursos, extiende su vida. Y hacia ahí es que va dirigido el programa de medicamentos de alto costo, que ahora ahí voy a escuchar el parecer de Joaquín Alberto, que es médico de profesión, que ahora se pretende eliminar. ¿Por qué? Porque el gobierno invierte 8.000 millones de pesos anualmente en esos medicamentos de altos costos. En los últimos 2 años, esos medicamentos se han tardado más que nunca en llegar, pero mucho más que nunca. Eso nunca llega. Y hay pacientes que mueren esperando esos medicamentos. El día pasado, y ahí te cedo la palabra, Joaquín Alberto, yo me encaminé hacia las oficinas de este programa que está ubicado aquí en la avenida José Ortega y Gasset con John Fitzgerald Kennedy de la Plaza Metropolitana, para solicitar la asistencia de una persona muy allegada a mi familia y que está afectada de un cáncer, y que necesitaba esos medicamentos. Perfecto, vamos allá con todo lo que exigen, menos con el acta de defunción, pero con todo lo que exigen. Y muy bien, me dice, mire, la persona califica, pero ahora no tenemos espacios para incorporar más personas. Entonces le digo yo pacientemente, o sea, tenemos que esperar que alguien salga, fallezca para abrir un espacio. No necesariamente eso, ¿no? Porque usted me dice que no hay espacio que califique a la persona, lo que estamos diciendo es que se muera uno para sustituirlo. Entonces así no, Joaquín Alberto Ramírez. Bueno, lo que sucede es que hoy por hoy la ciencia médica ha sido más precisa con la detección de cáncer. Hay marcadores que llaman SEA, para poner un caso. Está la resonancia magnética, que antes no existía. Como mucho la gente llegaba a una radiografía, pero ya hay resonancia magnética. Pero lógicamente,
lo definitivo siempre será la biopsia. Pero con la resonancia magnética muchas veces sale una masa que no es común. El tumor, como le llaman. Sí, le llamamos tumor porque hay que explicarle a la gente, a la audiencia de conversación franca, qué es el cáncer. El cáncer lo que es una multiplicación irregular, desordenada de células. Todo cuerpo tiene células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, y eso va en cadena, y los órganos forman sistemas. Por ejemplo, vamos a suponer el estómago es un órgano, tiene diferentes tejidos, y ese tejido tiene compuesto de células. Si en el estómago de un momento determinado comienza a multiplicarse más células de las que debería estar ahí, pues estamos hablando de un cáncer gástrico, como ocurrió con el líder José Francisco Peña Gómez. Yeah. Pero hay personas que lo desarrollan en la sangre, con los linfomas, va a poner un caso, linfoma de Hodgkin, linfoma de no Hodgkin, para mencionar dos. Hay otros que lo hacen en garganta, o sea, es un crecimiento desordenado de esas células. Entonces, hay un método, vamos a decir, paliativo y curativo, que es la llamada radioterapia. Es como si fuera un disparo específicamente a esas células que han crecido de más. Pero la ciencia también ha desarrollado otro tipo de medicamento, que es la llamada quimioterapia, el tratamiento. De la quimioterapia lo que evita es la multiplicación celular. Lo que han dado biología, aunque sea en segundo bachillerato, se acuerda que dieron la mitosis y la anafase, telafase, etcétera. Entonces lo que hace la quimioterapia es disminuir ese crecimiento celular. Y todos esos tratamientos son bastante caros. Es muy difícil para una persona humilde que gane 12,000, 14,000, 17,000 pesos tener un tratamiento para eso, y se da un problema de poder. Y es que quienes administran esto a nivel del Ministerio de Salud Pública desvían este asunto. Lo cambian por un precio menor, negocian con esto. Para mí no debe eliminarse ese programa, sino que debe establecerse un organismo de veeduría mixto en que haya un control estricto de diferentes partes. Porque si se deja eso en pocas manos, puede ocurrir lo que está pasando ahora, que al no ser eficaz, el gobierno dejaría su suerte a un grupo de gente que cada día, hoy, por los diferentes mecanismos, la gente adquiere cáncer. Recuerden que los plásticos desprenden algo llamado bifenol, y hay muchas personas que por desconocimiento usan plástico en microondas, para poner un caso. Recuerden que otra vez hemos encontrado en el pan el bromuro de potasio, y hay una serie de sustancias cancerígenas que aparecen en los llamados alimentos ultraprocesados. Un palito de queso tiene algo llamado hidroxianisol butílico, que la gente ni sabe que es un derivado del carburante, para poner un caso. Entonces hay mucha alimentación así ultraprocesada, hay muchos alimentos transgénicos que son alterados biológicamente para dar mayor productividad. De hecho, ustedes han visto que hay una compañía que no usa su nombre, sino una sigla, porque en inglés, chicken, que es pollo. Pollo, sí. Ustedes no venden pollo, ustedes venden un animal preparado transgénicamente. El laboratorio. Sí, que son pollo. El laboratorio. ¿Para qué? Porque ellos quieren aprovechar la masa con poco esqueleto, poco hueso. Y entonces ya es otra cosa, y uno no sabe qué efecto tiene eso en el cuerpo, y por lo tanto, los casos que tú conoces, que conozco yo, y todos los que nos están viendo, de cáncer ahora es mayor. No es que el cáncer ha crecido, es que se ha tenido mayor precisión en el diagnóstico. A pesar de lo que estamos diciendo también, que la misma modernidad, en la forma que nos estamos alimentando, tanto de los alimentos ultraprocesados, como estos transgénicos que están aplicándose, y los descuidos que tenemos nosotros en la preparación de alimentos, y los fraudes que hacen alguna gente para que el pan rinda, de ponerle algún componente que lo haga aumentar su masa, están contribuyendo todo a esto. Pienso y repito que debería haber un organismo mixto con participación de la sociedad civil, porque tendría que ponerse mucha gente de acuerdo para hacer este tráfico, que es muy común que se den en el Ministerio de Salud, de este tipo de medicamentos. Es decir, no hay para uno,
pero sí hay para otros, si se cantean con unos chelitos. Bueno, eso es preocupante porque yo decía en principio que este gobierno ha descuidado servicios básicos, que ya la gente creía superado. Tú hiciste mención de un producto que se usaba en la repostería, en la industria de la repostería, de la panadería, el bromuro de potasio. Sí. Que Nuria Piera, hay que darle el crédito a quien lo tiene, en los años 2007, 2008 hizo una investigación a fondo y se determinó que ese compuesto se usaba en la fabricación del pan aquí en República Dominicana. Produce un crecimiento exorbitante en el pan y se ve más hermoso, más precioso, apetecible al ojo, pero muy dañino al aparato digestivo del organismo. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Producto de esa investigación se descontinuó, se le puso un plazo primero para irlo desmontando poco a poco hasta que se descontinuó definitivamente el uso del bromuro de potasio en la fabricación del pan. Pero de golpe y porrazo apareció de nuevo. Otra vez. De nuevo apareció en Panadería de Santo Domingo Este. Tú no quisiste hacer la mención, pero yo sí lo menciono. De Santo Domingo Este está apareciendo de nuevo en la panadería esto. Entonces, es un retroceso. Los controles fitosanitarios en caso de las plantas, los controles de laboratorio, los pro consumidor, que para eso que está. Recuerdo muy bien que fue en la gestión de Altagracita Paulino que se llevó a cabo esa investigación. Escúchame que te interrumpa, somos los comunicadores que estamos descubriendo las cosas, no el gobierno. Claro, sí, Altagracia Paulino, que era la directora de Pro Consumidor, inmediatamente escuchó lo que dijo Nuria y se tomaron medidas, como se tomó la medida en aquel entonces de que el gas licuado de petróleo para uso doméstico se venda por libra, que era originalmente como se establecía. ¿Y qué no se ha hecho? No se ha hecho, se establecieron balances, no se dio continuidad a eso, se abandonó, porque aquí todo es por moda. Y llama mucho la atención de que justamente 8,000 milloncitos de pesos que para Joaquín Alberto Ramírez, Ramón García y para gran parte del pueblo dominicano, esa es una fortuna que nunca en la vida tendremos, estoy seguro que nunca la tendremos. Sí, viviremos tranquilos. Pero que para un gobierno ese chele, eso es centavo cuando se habla de la salud de una parte del pueblo dominicano, se quiera de continuar para desviar esos recursos hacia otros sectores. Llama mucho la atención que justamente se invierta el doble prácticamente de lo que se invierte en esos medicamentos de alto costo para el subsidio en la alimentación de muchos sectores de la población dominicana que no tienen con qué comer. Lo que era la antigua tarjeta Solidaridad y que este gobierno le quiere cambiar el nombre, le cambió el nombre, Supérate, son 13,000 millones de pesos. Y que hizo la promesa de duplicarla. Sí, muy bien, y cumplió, pero de papel, de plástico. Sí. De plástico porque no llega a la gente. La gente, como dice un líder político dominicano, ya le cambiaron el nombre, Supérate, y la gente, el pueblo le ha puesto Desespérate. Porque están desesperados esperando que le depositen. Que le depositen los chelitos ahí. Muy bien, está bien que la intención es buena de superar a que eran 700 y pico de pesos, que la lleven a 1.500, eso está bien, para compensar el costo de la vida, la depreciación de la moneda. Pero que aparezcan, pero no aparecen ni los 700 ni los 1.500 ahora. Entonces, justamente eso es lo que nos llama mucho la atención de que este gobierno se hizo llamar de austeridad, un gobierno de investigación, un gobierno diáfano, pulcro, transparente, pero con un sacrificio muy fuerte de parte de los menos pudientes del país. Así es. Entonces, así no podemos salir a camino. La gente quiere un gobierno que realmente sintonice, que siga dando esa mano solidaria. El gran padre del país, ¿qué es un gobierno? El Estado de Estados Unidos, después del año 2020, con el asunto de la pandemia, erogó miles y miles de millones de dólares en la gestión Bush y en este gobierno cuando inició a favor de la población pobre de Estados Unidos, aquellos que dejaron de trabajar. Es que además el modelo económico nuestro, un modelo establecido en lo que son zona franca y turismo, el atractivo es la mano de obra barata. El sueldo que se paga aquí es miserable. Hay un estudio reciente de la Fundación Juan Bosch donde habla que de la productividad se da lo que dice Pareto. El 80% se queda a los empresarios y solamente el 20% se le entrega a los trabajadores. Y los trabajadores ni siquiera son la mitad de la población. Aquí hay una economía informal que es mayoritaria. Entonces, ese tipo de personas no tienen con qué llevar a cabo un tratamiento de un cáncer. Como tú dices, es la mano solidaria del Estado que puede paliar un tanto la carga que significa para una familia. Así es. Pues vamos a la primera pausa y regresamos en breve con más
de Conversación Franca. Regreso con más de Conversación Franca. Joaquín, ayer hablábamos de la inscripción, del lunes también lo hicimos, de la inscripción de los precandidatos a puestos selectivos de las diferentes fuerzas políticas existentes en el país. En el PLD hubo mucho movimiento, muchas personas que se inscribieron, en el PRM también, en la Fuerza del Pueblo ya habían iniciado, este fin de semana concluyen ese proceso, o sea que las tres principales fuerzas políticas del país están en elecciones. Se ve ese movimiento. Ahora, en el caso del PRM, que es donde debe haber mayor efervescencia, porque es el partido gobernante, como todo partido gobernante tiene su efervescencia. Todo el que está en las mieles del poder entiende que eso es un bateo y corrido, que sigue, pero luego el soberano, que es el que tiene la razón, tanto en febrero como en mayo, es el que determina quién merece ir al Congreso, quién merece ir a las alcaldías y quién merece ir a la presidencia de la República. Ese es soberano. En el caso del PRM, partido gobernante, hay un ruido bastante intenso que involucra a actuales legisladores de la República que han sido señalados por el dedo acusador del pueblo dominicano y que se han presentado supuestas evidencias y que el Ministerio Público no ha profundizado, no ha investigado como debe ser. El Ministerio Público, que es el abogado acusador en este tipo de eventos, pues debe intervenir, ¿verdad? Solo tenemos uno de los actuales diputados del PRM que está siendo acusado formalmente ante la justicia, y no ante la justicia dominicana, sino ante la justicia de Estados Unidos, el señor Domínguez. Es el único, pero después de los otros, que la voz popular lo acusa de irregularidad, de estar envuelto en esto, de estar envuelto en aquello, pues indudablemente están caminando. Se preinscribieron, están inscritos y ahí, aunque dice la Comisión Nacional Electoral del PRM que no ha aceptado formalmente esas inscripciones, pero de no aceptarlo sería un violatorio a los derechos humanos de esa persona, a los derechos civiles de esa persona. ¿Por qué? Porque no están siendo acusados. Formalmente el Ministerio Público no ha incoado una querella ante ninguno de los diputados, que el rumor público lo señala, incluso que las autoridades llamadas a preservar el orden público han hecho escarceos en los hogares de esos legisladores. Joaquín Alberto. Bueno, en verdad yo le voy a dar razón al líder Juan Bosch cuando decía lo que era la democracia representativa, que entendía que era una farsa, porque el mundo, que en otro tiempo tenía monarquía, donde los reyes eran ley, batuta y constitución, gracias a las diferentes revoluciones que se dieron en el mundo, revoluciones burguesas, se adoptó entonces que al menos haya un parlamento, o sea, un poder de contrapeso, donde elaboraran las leyes, y entonces el presidente, o mejor dicho, el monarca, el rey, promulgar esas leyes. Pero ¿qué pasa? En ese asunto de la democracia representativa, ahí los sectores del poder son los que determinan, no el pueblo. Uno cree, bueno, sí, la población vota, y en este país hay 8 millones de votantes y posiblemente voten 5.600.000 en las elecciones que vendrán el año que viene. Ahora, ¿por quiénes votan las personas? ¿Por quiénes vota el elector común y corriente? Por todo aquel que le suene, por todo aquel que haya una propaganda, por todo aquel que tenga una presencia cada 30 segundos en una cuña de radio y televisión, o todo aquel que tenga recursos para que pueda darle, prender un fogón, una receta, y el clientelismo nosotros conocemos. Entonces hay una asociación de financiamiento empresarial que yo he condenado, pero yo me he quedado solo en eso, y que los partidos políticos, incluyendo los mayoritarios, han caído en ese juego. Por eso, cuando llegan las autoridades nuevas, llegan atadas de pie y de mano, y problemas tan importantes como el que hablamos ahorita, por ejemplo, de la seguridad social, no se puede resolver, porque detrás de las ARS están los bancos, y los bancos financian a esas figuras. Se cumplirá el ritual de la no delincuencia que se le está exigiendo en cada partido político, de que tenga la edad requerida, de que esté domiciliado en la demarcación que le corresponda,
pero a fin de cuentas todos tendrán que tocar las puertas para el financiamiento. Por eso hay equipos, y doy la noticia acá a los amigos de Conversación Franca, de la nueva coordinadora general de Más Democracia, Bianca Mato, que se juramentó hoy, de que nosotros, y ahí no hablo ahora como PLDista, ahora hablo como miembro de Más Democracia, Más Democracia, auspiciamos el debate electoral, por lo menos a nivel de la llamada candidatura uninominales. O sea, estamos hablando del presidente de la República, de senadores, de alcaldes, tanto en la primaria como en elecciones generales. Porque por lo menos este es el mecanismo que puede tener lo depauperado, lo que dicen lo que la gente comúnmente el rullido, ¿verdad? De que está edificado mentalmente, sabe lo que puede hacer, tiene un plan en su cabeza, que nada más hay que ejecutarlo, nada más necesita el poder para ejecutarlo, en contra de esta práctica clientelar que va pasando, que el más solidario, ¿verdad?, es el que más recursos tiene. Sin embargo, tú lo sabes, Ramón, hay legisladores ahí que se han pasado toda una vida en el hemiciclo, que no han llevado una iniciativa. No han dicho esta boca mía. Solamente levantan la mano, no levanta la mano, le da un botón. Es un botón que le da. Creo que está en el Senado. Eso era mucho trabajo levanta la mano. Sí, entonces, que no hemos visto de ello la producción legislativa para la cual fueron designados, y otros que brillan por su ausencia, que su responsabilidad de estar ahí presente no la cumplen porque andan caravaneando, tratando de mantenerse. Por lo tanto, creo, Ramón, ya en el final de esto, que démosle vida. Hay una reforma que estableció el Ministerio Público de Persecución del Delito Electoral. La magistrada Cueto está ahí designada. Es más, eso fue un acuerdo incluso PRM-PLD, cuando el PLD era gobierno, que tenía mayor cuota de representación. Se designó a esa magistrada, pero no le han dado cuerpo, no le han dado garra, porque el sector político regula a todo el mundo, pero no quiere que lo regulen a él. Así es. Mira, sí, hay algo, porque el problema es, Joaquín, que aquí hay mucha gente que no tiene respeto por sí mismo y entiende que el otro debe guardarle respeto. Pero si usted no se respeta a usted mismo, usted no puede exigir respeto. Gente, reclamamos derechos, pero entendemos que no tenemos deberes. Y los derechos y los deberes están unidos en matrimonio, son inseparables. En la medida en que usted tiene derechos, en esa misma medida usted tiene deberes. Eso es lo que pasa con muchas personas enganchadas a la política. Yo decía muchas veces que yo prefiero 1000 veces un político enganchado a empresario que no un empresario enganchado a político. Okay. Porque el empresario enganchado a político, sabemos todos a lo que va, a enriquecer sus empresas, a fortalecer sus empresas. Sin embargo, el político que se engancha a empresario busca tener un mecanismo de cómo sobrevivir después que el voto popular no lo respalde. O sea, son cosas diferentes. Con esto no quiero decir que el político que se engancha a empresario sea honesto, pulcro. No quiero decir esto, ¿verdad? Está en acumulación originaria. Exacto, tiene acumulación originaria. Mira, el caso, y sí voy a, porque tú como que le cogiste miedo un poquito al tema, ¿ves? Como que mira, yo voy a hablar claro. ¿Qué busca? Bueno, el señor, me la voy a jugar. Con nombre y apellido. Sí, con nombre y apellido. ¿Qué busca, por ejemplo, el señor Nené Cabrera, que no ha sido acusado formalmente por el Ministerio Público, pero que sí dice la Contraloría de su gobierno, que detectó irregularidades por más de 598 millones de pesos en la gestión del señor Nené Cabrera al frente del programa de proyectos especiales de la Presidencia de la República. Sí, con la pintura. Con la pintura y otras cosas, según dice. Entonces, él quiere ser nada más y nada menos que candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por su partido, el PRM. Ha llenado la capital dominicana y la carretera, la entrada a la capital dominicana, de vallas sumamente costosa, pero muy cara, promoviéndose como posible candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, cuando su partido
tiene esa candidatura reservada. Y yo soy de lo que entiendo que el PRM, con todo y sus críticas y su falla, está dirigido, y por eso llegó al solio presidencial, aparte de que le favoreció la división en el PLD, pero tuvieron estrategia para aprovechar esa división, tuvieron un buen discurso de campaña que caló en la población y la gente lo apoyó, ¿verdad? Entonces el PRM por eso anunció que se reservó la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Y para mí va a recaer de nuevo en la señora Carolina Mejía, que es el mejor activo político que tiene el PRM aquí en el Distrito Nacional, para la alcaldía. Fíjate también que se reservó la candidatura a la senaduría. Ya se anunció que va a ser Faride de nuevo. Hubo el rumor público de que podía estar en la mesa de negociaciones con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno iba a sacar mucho menos votos que Faride. Quizá el PRM prefiere perder, pero perder con una candidata de su partido. En este caso, Farideh Raful, que para mí tiene mérito. Y quizás se explique el porqué de los informes de la Contraloría. Quizás era una exigencia que hacía Guillermo Moreno en ese entonces. Exactamente. Pero Farideh Raful tiene su mérito como pasada diputada de la República. Ahora, como senadora, no lo tiene. Se ha ponchado. Pero como diputada, que fue hasta el año 2020, fue una diputada aguerrida, cuestionadora, que eso es lo que quiere la gente, un legislador. Y esperaba una parte de la población dominicana que la refrendó con su voto como senadora, que iba a tener lo mismo, una mujer cuestionadora. Que cuestionaba los préstamos. Como debe ser, ¿verdad? Pero no, la llegada al poder la silenció a ella. Sí. Y además de que se dice de que también cuidando el cargo de su papá, que es embajador, cuidando la posición de su hermano, que aspira a regidor, cuidando la posición de su otro hermano, que es cónsul en Miami. O sea, todo un andamiaje de la familia en el tren gubernamental, entonces ella tiene que ser un poquito equilibrada. Bueno, pero sigue tirando nombre con apellido. Por lo menos quise hablar de eso para dejarte tío. Y yo sé que Neney a un servidor no lo ve con buenos ojos, porque tuvimos nosotros un percance en una planta televisora con uno de su seguridad, pero no es nada personal, doctor, el señor Neney Cabrera, absolutamente nada personal, es la Contraloría, que si hay algo personal, lo tiene la Contraloría contra usted, no yo. Yo simplemente digo lo que está diciendo la Contraloría General de la República, y cito la fuente, porque como periodista que soy, mucho tiempo he vivido el periodismo, cito la fuente. Eso lo dice un periódico de circulación nacional digital. Bueno, que quizás sean errores subsanables, Ramón. Quizás sean errores subsanables, pero la gente quiere saberlo. Porque no fueron 3 cheles, 598 millones de pesos. ¿Y cuáles son los programas? Los programas son Quisqueya Somos Todo, Quisqueya Digna. Y cita de una vez la fecha. Entre septiembre del 2020, que estaba recién juramentado él como director de Propet, y diciembre del 2021. Un año. Ahí está. 1 año y 3 meses. Ahí está. Entonces, yo pienso que hasta que esta persona no dé una explicación clara sobre eso, pues, aunque no tenga un sometimiento formal a la justicia, pues, entiendo que no debería lanzar proyectos. Bueno, la presunción de inocencia. Sí, la presunción de inocencia, pero a veces es mejor que te condene un tribunal y que tú puedas en ese tribunal defenderte, y no que te condene la voz popular, porque la mayor condena es la del pueblo. Vamos a retomar la revocación del faldo de la prueba. Exacto, el faldo de la prueba. Bueno, pues vamos a la pausa comercial y regresamos en breve con más de Conversación Franca con Joaquín Alberto. Para que tú veas cómo son las cosas. El señor Vargas Llosa estuvo el día pasado aquí en la República Dominicana. Recibió la noticia de que se le iba a otorgar, se le iba a conceder la nacionalidad dominicana. El señor Vargas Llosa reside en España. Está en su segundo país, España. No sé cuánta nacionalidad se puede tener. Peruana, española. Peruano de nacimiento. Asumió la ciudadanía estadounidense. Ha residido también mucho tiempo en Miami, en la Florida. No sé si cuando viene a ver ciudadano americano también. Y ahora pues el gobierno dominicano anunció hace un mes o 2 meses aproximadamente que le va a otorgar la nacionalidad dominicana. Vargas Llosa tiene COVID ya ahora en España. Pero también el presidente Luis Abinader en el día de ayer se informó a través de su vocero, el amigo Homero, y su cuenta de Twitter, que también está afectado por COVID. Hay muchas figuras públicas importantes del país que se han contagiado con el COVID. El expresidente de la República, Leonel Fernández, anunció hace aproximadamente 10 días
que tenía COVID. Lo superó ya este fin de semana cuando salió a la palestra pública de nuevo. Entonces significa que el COVID poco a poco ha ido sumando espacio. Hacía más de 5 o 6 meses que no se escuchaba de gente que estuvieran hospitalizados. Me llama también la atención, hablé con una amiga el día pasado y me decía que tenía COVID, la amiga. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, mi esposo no lo tiene, pero adivina quién trajo COVID aquí a mi casa. Una nieta de 8 meses de nacida. O sea que también está atacando la población infantil. Parece que esa nieta se infectó de COVID en el lugar donde está el cuido de niños. Parece que se infectó de COVID ahí. Lo que significa que poco a poco el COVID va de nuevo convirtiéndose en una amenaza. Por suerte, no es el mismo COVID del año 2020, donde cuando se hablaba de COVID, ya era prácticamente una sentencia de muerte para aquella persona que fue afectada. Me gustaría escuchar el médico. Como médico, el médico Joaquín Alberto Ramírez. Bueno, poniéndome la bata nuevamente, la gran ventaja es que las variantes han cambiado, como tú has dicho, había un momento la Delta, la Omicron, y entonces el inicio de la pandemia atacaba la llamada vías bajas para el conocimiento general de la población que no es médica. La vía respiratoria. La vía respiratoria se van determinando en baja y en alta. Las bajas son las que están a nivel de los pulmones, los bronquios y bronquiolos, y entonces las altas ya es cuando sale por la tráquea y pasa por la nasofaringe. Entonces tú botas, exhala e inspira el aire por la nariz. Estas son las vías altas. Yeah. Las versiones primeras, al atacar las vías bajas, entonces había un compromiso respiratorio. Incluso por eso recordamos que mucha de la población mayor de 60 años se les mandó a enviar a sus casas si trabajaban, que se le avisaba cuando ellos iban a retornar, y que la mayoría de los casos de fallecimiento estaban apareciendo en esta población. Después recordamos que ya la pandemia en pleno desarrollo, había esa otra variante que eran las vías altas, que se confunde con aquel gripe que la gente conoce, de tos, de lacrimación nasal, de dolor de cabeza, porque aumentar la cantidad de líquido a nivel cerebral hace presión, y esa presión da ese dolor. Y esta variante de ahora, la XBB, no sé si tiene que ver con bebida. No bebe agua. Ya, pasa como una gripe común y corriente. No he conocido casos de fallecimiento. Podría ser uno que otro internamiento, porque recuerden que a no todo el mundo le da igual una enfermedad. Tiene que ver mucho con el cuidado de esa persona, con la situación base de esa persona. Si no hay una enfermedad, hay que recordar que aquellos tiempos, los hipertensos, los diabéticos, las personas con cáncer casualmente, eran personas que había que protegerlo bastante. Si había una afección de COVID, pues le daba mucho más fuerte que incluso a la población joven, incluso a los niños no había caso alguno, por suerte. Esta vez conozco de muchas personas que sí, son positivos, pero nada, como cualquier persona, un proceso viral, entra y se va. La diferencia con la bacteria es que cuando es bacterial, y este no es el caso, se puede combatir con los llamados antibióticos, pero cuando es viral no ha habido efecto. Entonces tiene un curso de la enfermedad, entra, se multiplica y el mismo cae, y entonces los síntomas se van. Bueno, se dice que es el caso posiblemente, según la descripción que tú das del presidente Abinader, que según informa el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, es leve. Los síntomas que presenta el presidente son leves. Sí. Ojalá dice así, porque el presidente es un hombre muy trabajador, se dice que no se ha acostado, que sigue con ese teléfono ahí escribiéndole a los funcionarios. Es que todos los que estamos en política, él, tú y yo, estamos entre gente. Sí, le está exigiendo a los funcionarios, está llamando, no va a su despacho al Palacio Presidencial, pero tiene su despacho en las manos, que es el teléfono. Sí. Mira, el día de ayer el Ministerio de Salud Pública informó que 925 dominicanos habían sido detectados con el COVID. De esos 925 hay 712
activos. Son activos, que son personas que dan todavía positivo. Eso fue en el día de ¿He ingresado cuánto hay? ¿Hay datos de eso? No. Nada. La información Para que tengo una a mano población de 11 millones 200 mil, eso no es nada. Pero esos son de la gente que ha ido a hacerse pruebas. Ya. Saben que aquí en Dominicano sufrimos del complejo de los monos, como decía mi papá. Sí. Si hay alguien que está enfermo, tú y yo estamos hablando, y si tú mañana o yo al inverso me detectan con COVID, a pesar de la distancia que tenemos, ya tú te asustas y dices, uy, Ramón dio positivo a COVID, déjame ir yo a hacer la prueba. Sí. Entonces eso, y es natural, mucha gente pues quizá ha acudido. Ahora mismo estamos en verano, está el polvo del Sahara, hay algo que está también afectando bastante a la población, que es la influenza. La influenza, hay muchos casos de influenza que tienen cierto parecido a los síntomas del COVID, porque son enfermedades respiratorias. Así es. Y muy bien se dijo al principio que dijo el expresidente Danilo Medina, que debíamos acostumbrarnos a la covidianidad, que el COVID iba a ser ya algo recurrente, todos los años vamos a estar en esto. Es lo mismo. Entonces hay que ver también el aporte de la gente, el que va a expresarse, el que va a arriesgarse, el que va a exponerse a grandes multitudes, lo más recomendable es que use su mascarilla. Lo más recomendable es que use la mascarilla, y que esa mascarilla, recuerde, que de un solo uso, si es de la mascarilla, la que sé yo quiero, K95, son reusables, relavables, pero debe lavarla. Ponérsela un día, al otro día, higienícela para que se la ponga, porque entonces va a tener el mismo reciclaje. Pero yo, al ver a uno de la dinastía, Salman, de Arabia Saudí, con una mascarilla quirúrgica, como de 30 pesos. Esa es la que yo uso. Claro, eso es lo único que es desechable. Usted la colocó y la usó. Y recomendaba que ya a los centros de salud, donde usted vaya a ver a una persona ingresada, vaya con esa protección. Exacto, vaya con esa protección para proteger a esa persona. A ellos, Y también y todo el ambiente de un hospital que está en el aire fluye todo esto. Por eso los niños no deben visitar los centros. Esa es la llamada enfermedades nosocomiales. Al menos que no sean a buscar salud. Lo menos recomendable que un niño vaya a un centro. Y que de visita, no. Si va a buscar salud, tiene que ir porque está enfermo, hay que llevarlo obligatoriamente. Pero si usted puede tener los chelitos, como Joaquín Alberto, puede llevar el médico a su casa, la consulta domiciliaria, pues mejor todavía, puede hacerlo, ¿verdad? Sería lo más recomendable. Vamos a la última pausa y regresamos ya con la parte final de Conversación Franca. La parte final de Conversación Franca correspondiente a este día. Dice un viejo adagio popular, Joaquín Alberto, y aprendí del profesor Juan Bosch, que los refranes son un resumen de la sabiduría popular. Que un clavo saca otro clavo. Dice, un clavo saca otro clavo. Tal parece que este gobierno, pues, juega a eso, de que un clavo saque otro clavo. En vista de la grave crisis que se ha presentado en la emisión de libretas de pasaporte, que algunas personas están dando cita hasta 6 meses, esperando transcurrir 6 meses para que esa persona acuda a retirar un pasaporte. En vista de esto, el gobierno entiende que debe buscar una salida mediática, una salida a la imagen de relaciones públicas. Y ayer el presidente Luis Abinader emitió el decreto 282-23 para que se declare de seguridad nacional la elaboración del famoso pasaporte electrónico en la República Dominicana. Algo que quedó bastante avanzado en la gestión gubernamental pasada y que ya se tenía programado que a partir del mes de septiembre, cuando llegara la estabilidad política, septiembre del año 2020, si quedaba el viejo partido al frente de la administración pública, se iba a iniciar ese proceso para la emisión del pasaporte electrónico, que ya está en vigencia en más de 150 países y que es hacia donde marcha el mundo, Pero aquí, muy por el contrario, en vez de comenzar a trabajar en esto, inmediatamente asumió la conducción de la administración pública el gobierno del PRM en agosto del año 2020, pues lo que se preocuparon por designar a un director de pasaporte, que esa persona pues cobre mucho por la emisión de esas libretas, y se olvidaron, si seguían con el viejo pasaporte,
de suplir, de acudir al suplidor con tiempo y evitar que se agotaran esa libreta de pasaporte. Dejaron que se agotaran y ahí se le armó un tremendo problema en la emisión del pasaporte. Y ahora entonces, como para quitar esta imagen de ineficiencia en la emisión de pasaportes, renovación de pasaportes, el presidente emite este decreto declarando de seguridad nacional la elaboración y presentación de esta nueva libreta de pasaporte, que no se sabe cómo será, si la que está vigente, en el caso de la tuya y la mía, esa van a estar derogadas, usted va a tener que inmediatamente ir a buscar su nueva libreta de pasaporte, no sé, porque el decreto no especifica ciertas cosas, Joaquín. Bueno, yo me voy tú eres jurista, yo soy médico, Sí. al derecho adquirido, hay que esperar que venza la nuestra y entonces ya someternos nosotros a esto que me imagino que tendrán la medida biométrica, que son las que se deben utilizar como identidad. Porque se supone que se lo capturaron una vez. Ahora, estamos en tiempos muy modernos, lo que pasa es que el PRM, que lleva moderno en su sigla, no se ha dado cuenta. Y es que si tú coges una hoja de ser, Ramón, y tú ves que tú pusiste un 2, un 4, un 6, un 8 y un 10, él te va a decir lo que viene un 12. Porque en una línea de ser hay algo llamado línea de tendencia. Y esa línea de tendencia te está dando el ritmo y te está diciendo que tú estás creciendo de 2 en 2. Vamos a atribuir que el hecho que aquí había vuelo directo con Guatemala, y de Guatemala la gente se pasaba a México, y de México entraban con los coyotes de Estados Unidos, sí, eso generó un flujo enorme de personas, creo que ya hablan de 20,000 personas que hay, y cada quien conoce a alguien que se fue por esa vía, y fue a parar a San Diego, y San Diego, Nueva York, etcétera. La ruta de Guatemala. Sí, por la Guatemala, que tuvieron ellos que ponernos visa a nosotros por este trampolín que estaban utilizando, y quizá eso aumentó la demanda de libreta. Pero usted está en eso, usted tiene estadísticas. Claro. Si hay algo que yo admiro de los Estados Unidos, es la estadística. La intervención militar norteamericana del 16 llevó a que ellos contaran por primera vez los dominicanos. Nadie había contado a los dominicanos. El primer censo en 1920. Ningún presidente se ocupó de saber a cuánta gente te está dirigiendo. Yeah. Entonces, usted tiene que tener el dato estadístico, y los datos te están diciendo que hay un aumento, una demanda, un crecimiento, una solicitud. Usted haga en cantidad necesaria para que no haya problema, porque el centro de todo debe ser la población, debe ser el usuario. ¿Por qué un usuario tiene que pasarse 6 meses para tener un documento importantísimo? Claro. Y miren, te lo digo porque una ocasión un compañero común de nosotros, en los tiempos que éramos únicos, Pascual Espinar, me dijo a mí que si yo tenía licencia de conducir, ¿para qué? Si yo no tengo, en mi mente no estaba eso de tener un vehículo. Y me preguntó que si también tenía pasaporte. Yo no tengo en mente de salir. Y él me dijo que él es ingeniero, pero por tener una licencia en la mano y vigente, le dieron una compañía constructora de blog un trabajito manejando una guagua, una guaguita, y que él, que tuvo enfermedad de la médula ósea, tuvieron que sacarlo de urgencia a un tratamiento en Cuba, y tenía el pasaporte a mano, y eso le ayudó a preservar la vida, tanto así que Pascual duró, creo, casi 20 años después de esa operación de trasplante de médula. Claro, se ahorró. Sí, o sea que un pasaporte puede ser la clave para mantener la vida. Bueno, pero vamos a esperar entonces que aquí en este país se regularicen los servicios, señores, porque esas improvisaciones son las que tienen al pueblo cansado, y el pueblo va a expresar ese cansancio, lamentablemente para algunos, para ellos, en los procesos electorales del próximo año 2024. Ya. Señores, mañana, Dios mediante, volveremos con otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. La gracia, como siempre, a Joaquín Alberto Ramírez por acompañarnos como cada miércoles. Su Mundo.